Hola, ¿cómo están? Les saluda Ebert Merma. Bienvenidos a mi canal. Bien, en esta oportunidad les traigo un nuevo tutorial para nuestra lista de reproducción de análisis estructural. El tema a desarrollar es el análisis de armadura espacial o análisis de armadura en 3D. Bien, eh, el ejemplo a desarrollar es el que estamos visualizando en la pantalla. Entonces, sin más, empezamos. Instrucciones. Analizar la armadura espacial mostrada en la figura empleando el método matricial de la rigidez. Considerar un módulo de elasticidad de 2.1 por 10 elevado al exponente 7 toneladas por metros cuadrados. Y el área para cada barra será de 0.15 metros cuadrados. Bien, podemos visualizar en la armadura que se presenta una fuerza puntual vertical hacia abajo en el nodo C, el cual tiene una fuerza de 3.5 toneladas. También podemos visualizar que las longitudes están en metros. También que se presenta, 2, 6, 7 nodos o nudos. Y algo que tenemos que referenciar en cuanto a análisis de estructuras espaciales son los ejes, que en este caso sería el eje X, eje Y y eje Z. Algunas veces estos ejes van a estar referenciados ya directamente en la estructura, pero algunas veces lo vamos a referenciar de este modo. Entonces, en el ejemplo 1 hemos referenciado estos ejes en la misma estructura y para este caso lo estamos referenciando con este pequeño gráfico, el cual nos va a servir para poder desarrollar o analizar algunos de los pasos. Bien, entonces, si tendríamos que adicionar algo acerca de este método, es que este método es bastante fácil de entender y también de analizarlo y desarrollarlo a mano, siempre y cuando analicemos estructuras de 2 hasta 3 elementos. Sin embargo, a medida que se va desarrollando o aumentando la cantidad de elementos a una estructura, este método se va transformando o se va haciendo más complejo. Ello porque ya que vamos a tener que analizar o a trabajar con cantidades altas de números o de valores, el cual nos va a llevar a un porcentaje de error más alto. Entonces, por ello es que hoy en día se trabajan con herramientas digitales, con software, con programas, los cuales ya vienen adicionados o calibrados, ¿no?, para que se desarrollen este tipo de análisis por este método. Entonces vamos a empezar a desarrollar nuestro segundo ejemplo sobre armaduras espaciales. Bien, entonces, como primer paso, y en realidad es el paso más importante, es el de asignar o el de realizar un análisis previo en el cual vamos a tener que analizar o asignar las coordenadas, grados de libertad libres y restringidos y la orientación de cada elemento. Este paso o este análisis previo se realiza para todas las estructuras que se estén analizando por el método matricial de la rigidez. Bien, entonces vamos a empezar. Primero vamos a asignar la orientación de cada elemento. Entonces, si asignamos, vamos a tomarlo de esta forma. Como podemos visualizar, ya se ha asignado la orientación y el orden que va a tener cada barra. Entonces, esta orientación y el orden puede ser en el orden y la orientación que nosotros querramos. Entonces, en lo personal lo he asignado de esta forma como estamos visualizando y podemos ver que tenemos 14 barras. ¿Por qué? Porque es el número mayor que está presentando en la estructura. Bien, entonces tenemos 14 barras, cada uno está asignado según su orden y ahora vamos a asignar las coordenadas. La unidad a trabajar hemos elegido
según los datos propuestos, toneladas metros. Como las longitudes están en metros, entonces, y la fuerza que se está presentando también está en toneladas, entonces las unidades serán toneladas metros. Bien, entonces las coordenadas tendríamos que asignarlo también considerando las longitudes en metros. Bien, entonces lo que estamos visualizando ahora es la asignación de las coordenadas en metros. Ok, aquí hay algo que yo quiero hacer referencia, que quiero hacerles presente. Entonces, obviamente si vamos a analizar una armadura espacial, tenemos que tener en cuenta o considerar el eje X o básicamente los ejes 0, 0, 0, perdón, las coordenadas 0, 0, 0, el cual va a representar a los ejes, ¿no? X, o va a ser el punto de inicio de los ejes X, Y, Z. Para este caso, yo estoy considerando para la estructura que el eje o las coordenadas 0, 0, 0 se van a presentar en este punto. Entonces tendríamos que hacer una línea imaginaria de esta forma. A ver, vamos a visualizar, ok. De esta forma, a ver, ok, en el cual nuestras coordenadas 0, 0 estarían en este punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Según la orientación que nos está dando este pequeño gráfico, yo estoy considerando que nuestra coordenada 0, 0 va a partir de este punto que acabamos de trazar. Entonces, teniendo esa consideración, entonces vamos a asignar las coordenadas a cada nodo. Otro punto también es que no siempre se va a considerar las coordenadas 0, 0 de esta forma, sino que algunas veces se va a considerar a partir de este nudo o a partir de este punto. Ello va a depender, también va a cambiar según cómo se plantee el ejercicio. Algunas veces les van a considerar o les van a condicionar que el eje 0, 0 empiece desde este punto. Entonces, eso va a depender mucho del planteamiento o también del análisis o del criterio sobre cómo nosotros queremos asignar estas coordenadas, que en realidad van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque a partir de ello también van a salir datos que nos van a ayudar a realizar algunos cálculos posteriores. Entonces, teniendo esa idea o ese conocimiento, a ver, hay que entender que este punto, esta coordenada 0, 0, está partiendo y va a salir hasta este nodo G. Y en cuanto al eje Z, a partir de este punto va a salir hasta el nodo C. Y en cuanto a X, va a salir hasta el nodo, en este caso E. Entonces hay que tener en cuenta y esa consideración en cuanto a este pequeño detalle, ¿no? Sobre las coordenadas 0, 0, 0. Entonces, si esta es nuestra coordenada 0, 0, 0, el nodo A tendría las coordenadas siguientes. Obviamente va a salir a una distancia de 4 metros, sería 4 en X, 0 en Y. ¿Por qué? Porque no tiene una distancia respecto a Y, pero sí va a tener una altura que va a ser 4 metros. Entonces aquí tenemos nuestras coordenadas 4, 0, 4. Esto en el orden de X, Y, Z. Bien, entonces de esa misma forma se ha asignado cada una de las coordenadas. Estoy seguro que lo pueden entender. Y ahora lo que tendríamos que hacer, una vez que hayamos asignado todas las coordenadas a los 7 nodos que se han presentado en nuestro ejemplo, vamos a asignar los grados de libertad libres primeramente y posterior a ello los grados de libertad restringidos. Cabe recalcar que los grados de libertad libres siempre se van a asignar como los primeros grados de libertad
y se van a asignar donde no exista restricción o en los nodos donde no exista ningún apoyo. Entonces, estos nodos van a ser el nodo A, B, C y D. Entonces, podemos asignar nuestros grados de libertad primeramente en estos 4 nodos. Como estamos analizando una armadura 3D, lo que va a pasar es que en cada nodo se va a asignar 3 grados de libertad, uno respecto al eje X, respecto al eje Y y respecto al eje Z. Bien, entonces si nosotros tenemos ya de referencia esos 4 nodos que van a tener desplazamientos, entonces asignamos nuestros grados de libertad, los cuales van a quedar de esta forma. El orden también podemos definirlo como querramos. El grado de libertad 1, 2, 3 podemos asignarlo en cualquiera de estos nodos que van a estar libres. Entonces ese orden también es opcional según ustedes cómo lo quieran considerar. El cual, bueno, yo lo he considerado de esta forma. El grado de libertad 1, 2, 3, nodo A. Grado de libertad 4, 5, 6, nodo B. Grado de libertad 7, 8, 9, nodo C. Y grado de libertad 10, 11, 12, nodo D. Entonces, si hay algo que también aquí tiene que cumplir es que primero vamos a asignar el grado de libertad en el eje X, después en el eje Y por último en el eje Z. Obviamente, siempre y cuando no hubiese una restricción o un apoyo que esté restringiendo a uno o a 2 desplazamientos respecto a sus ejes. Bien, entonces a partir de ello ahora tocaría asignar los grados de libertad restringidos. Se va a considerar donde se esté presentando los apoyos, en este caso en el nodo E, nodo F y nodo G. Como el último grado de libertad libre que hemos asignado ha sido el grado de libertad 11, entonces el grado de libertad restringido empezará con el grado de libertad 12. Y lo asignaremos de la misma forma en el orden que nosotros querramos. Para este ejemplo estoy asignando que el grado de libertad 13, 14 y 15 restringidos están en el nodo E. Grado de libertad 16, 17 y 18 en el nodo F. Y por último, grado de libertad 19, 20 y 21 restringido en el nodo G. Entonces, teniendo esa consideración y ese conocimiento, nuestro análisis previo quedaría de la siguiente forma. Entonces, este es el análisis que deberíamos de obtener previos al procesamiento de datos, a algún programa o alguna herramienta, ¿no?, que analice armaduras, en este caso armaduras espaciales por el método matricial de la rigidez. Entonces, a partir de aquí, lo que va a suceder es que todo lo demás es cálculos. Entonces, en este caso nos vamos nos vamos a apoyar con esta herramienta que es de mi autoría, es una hoja de cálculo Excel, que es el HM Armaduras 3D, el volumen 2. Entonces, nos vamos a apoyar con esta herramienta y vamos a ver cuáles son todos los procedimientos o los cálculos que se van a desarrollar hasta llegar a lo requerido, ¿no?, que van a ser las fuerzas internas que se van a generar en cada barra, también las reacciones, como también los desplazamientos. Entonces, vamos a abrir, aquí tenemos nuestra hoja de cálculo HM Armaduras 3D, el volumen 2. Una vez más les hago mención que es de mi autoría. Ya muchas personas están trabajando con mis herramientas sobre análisis estructural por el método matricial de rigidez. Entonces, si yo presiono Control H, voy a tener un índice o un llamador de los cálculos que vamos a obtener, en los cuales vamos a tener una tabla de conectividad, una matriz de transformación, la ecuación que se va a presentar para que nosotros podamos obtener la matriz de cada elemento, también la matriz de la estructura, una submatriz que nos va a servir para hallar
en este caso los desplazamientos y cálculos posteriores. También el análisis del vector de cargas, el cálculo de desplazamientos, cálculo de las fuerzas internas y cálculo de las reacciones. Si yo me dirijo en este instante a cualquiera de estas opciones, supongamos fuerzas internas, nos va a llevar a esa hoja, pero lastimosamente vamos a encontrar una hoja en blanco. ¿Por qué? Porque no hemos procesado aún ningún dato y nuestra hoja de cálculo, nuestra HM Armaduras 3D, hace o entiende, ¿no?, que no puede realizar ningún cálculo porque no hemos procesado ningún dato. Entonces, todas las hojas lo vamos a encontrar de esa forma, hasta que nosotros asignemos los datos propuestos o analizados. Entonces, nos dirigimos nuevamente a nuestros datos de la armadura y aquí vamos a asignar las unidades en el cual vamos a trabajar, que van a ser toneladas metros. Ok, posterior a ello vamos ahora a asignar los números de nodos, las coordenadas y sus grados de libertad. Bien, entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Voy a minimizar nuestra hoja, nuestro HM Armaduras 3D. Lo bueno es que es trabajable, podemos ajustar en el tamaño que nosotros querramos, ¿no?, visualizar. Y entonces, vamos a posicionarlo en este punto o en este lado. Ok, entonces primeramente lo que haríamos sería asignar los números de nodos que presenta nuestra armadura espacial. Y podemos ver que tenemos 7 nodos, pero están asignados con letras, que es A, B, C, D, o básicamente vamos a empezar de esta forma. El nodo A, entonces en la parte superior tenemos un recuadro, el cual nos va a graficar el tipo de estructura que estamos analizando. Entonces estamos asignando el nodo A y ya nos está mostrando que tenemos que trabajar o asignar los datos a este nodo. Entonces en sus coordenadas del nodo A, que está en este punto, nos indica son 4 en X, 0 en Y y 4 en Z. Bien, los grados de libertad, vamos a trabajarlo ya directamente para cada nodo. Entonces los grados de libertad que están asignados en ese nodo es 1, 2 y 3 respectivamente, empezando por el eje X, Y y Z. Entonces sería 1, 2, 3. Bien, ahora el nodo B. El nodo B está en este punto, tiene las coordenadas 4 en X, 3 en Y y 4 en Z. Sus grados de libertad son 4, 5, 6. Ahora el nodo C. El nodo C, que está en este punto, tiene las coordenadas 0 en X, 0 en Y y 4 en Z. Los grados de libertad son 7, 8, 9. El nodo D está en este punto. Sus coordenadas es 0, 3, 4 y los grados de libertad son 10, 11, 12. El nodo E tiene las coordenadas 4, 0, 0 y los grados de libertad son 13, 14 y 15. El nodo F tiene las coordenadas 4, 3, 0 respectivamente a su eje y los grados de libertad son 16, 17 y 18. De igual manera, respectivamente en el orden respecto a su eje. Y por último, el nodo G. En el nodo G, las coordenadas son 0, 3, 0 y sus grados de libertad 19, 20 y 21. Bien, entonces, hasta este punto lo que se ha desarrollado es hemos asignado las coordenadas y los grados de libertad de nuestra estructura. Ahora vamos a pasar
a este punto, donde aquí lo que vamos a desarrollar va a ser lo siguiente. Vamos a asignar la cantidad de elementos que tenemos y también los nodos conectores. Los nodos conectores van a ser los nodos que van a estar conectados con cada barra o con cada elemento. Entonces, en elementos podríamos considerar 1, 2, 3. Como son 14, puedo seleccionar y arrastrar hasta asignar los 14 elementos. Bien, entonces aquí en los nodos conectores me indica la barra número 1 está conectado con los nodos. A ver, barra 1, ok, aquí está la barra 1. Está conectado con los nodos inicial, que es A, y final C. Entonces, primero tengo que asignar A y después C. ¿Por qué? Porque la orientación que le hemos dado a esa barra me indica ese orden. Si estuviese en sentido opuesto, entonces empezaríamos por C y terminaríamos con A. Entonces, vamos a seguir para cada barra ese orden. Empezamos A, C. Entonces, en nodos conectores asigno A, C. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? En el en el recuadro nos va a empezar a graficar un bosquejo de en este caso, de la forma que va a tener nuestra armadura espacial. Entonces, ahora solo nos está mostrando una línea, pero a medida que vamos adicionando los nodos conectores, nos va a mostrar la forma. Entonces, seguimos. La barra número 2 tiene los nodos conectores BD. Yo voy a seguir. La barra número 3 tiene los nodos conectores AB. La barra número 4 tiene los nodos conectores CD. La barra número 5 tiene los nodos conectores EA. La barra número 6 tiene los nodos conectores FB. La barra número 7 tiene los nodos conectores GD. En este caso, la barra número 8 tiene los nodos conectores. Ahora es, ED. Ok, es ED. La barra número 9, FA. La barra número 10 es FD. La barra número 11 es AD. La barra número 12 es BC. La barra número 13 es EC. Y por último, la barra número 14 es, FC. Ok, aquí o he podido visualizar un pequeño detalle. Es sobre la barra número 8. La barra número 8 es EB. Esa es los nodos conectores. Entonces, aquí yo he considerado mal. Entonces, la barra número 8 es E y termina en el nodo B. Bien, entonces ya se corrigió. Por defecto aquí nos está mostrando, en realidad es el mismo, es el mismo gráfico, solo que está en otra vista. Ahora vamos a seguir y vamos a ver que posterior a ello vamos a poder girarlo y vamos a poder visualizar, en este caso, la forma que va a tener nuestra armadura. Bien, entonces hasta este punto hemos asignado ya los nodos conectores y miren, lo que ha sucedido es que ya nos está mostrando las coordenadas de cada elemento, la longitud que presenta cada elemento o cada barra y también los grados de libertad involucrados. Por otro lado, también nos está haciendo referencia que se va a presentar 21 grados de libertad en la estructura que se está analizando. Entonces aquí tendríamos que asignar ahora el módulo de elasticidad
en este caso, propuesto, ¿no? Que era igual a 2.1 por 10 elevado al exponente 7. Y el área era de 0.15 metros cuadrados. Como todos van a tener esos mismos valores o esos mismos datos, entonces arrastramos. Bien, aquí por defecto van a tener mucho cuidado. Si visualizan, aquí ha habido un pequeño, bueno, básicamente el Excel lo he entendido de otra manera y aquí ha arrastrado un dato diferente. Entonces seleccionamos nuevamente el área y a todos le asignamos ese mismo valor. Bien, entonces hasta aquí hemos asignado ya los grados, todo, ¿no? El módulo de elasticidad, área, grados de libertad y coordenadas para cada barra. Ahora nos vamos a dirigir un poco hacia la derecha y lo que vamos a hacer es vamos a asignar la fuerza puntual que se está presentando, en este caso, en uno de los nodos, ¿no? Y en este caso podemos visualizar que hay una fuerza puntual de 3,5 toneladas que está afectando directamente al grado de libertad 9. Pero como esta fuerza puntual está en sentido opuesto al grado de libertad 9, entonces tendríamos que considerar menos 3.5. Bien, entonces nos dirigimos a la columna donde nos indica fuerzas puntuales, nos ubicamos en la parte de o en el grado de libertad 9 y aquí asignamos menos 3.5. Listo. Ahora nos dirigimos a las columnas de grados de libertad libres y grados de libertad restringidos. Aquí nos indica, ¿no? Van a ser de color verde y grados de libertad restringidos de color rojo. Entonces, los grados de libertad libres van a ser del 1 al 11. Entonces aquí asigno 1, 2, 3, 4, hasta llegar al grado de libertad 11. Y posterior a ellos serán, pues no, para los restringidos 12, 13, 14, hasta llegar al grado de libertad 21. Bien, entonces, jóvenes, con esto estaríamos concluyendo en el procesamiento de datos para analizar, ¿no? La armadura mostrada por el método matricial de rigidez. Entonces ahora presionamos control H y nos dirigimos a un primer cálculo, donde nos va a mostrar una pequeña tabla donde nos va a hacer referencia a algunos cálculos previos o importantes que nosotros tenemos que considerar para que ya posterior a ello podamos reemplazar más fácil, ¿no? Las ecuaciones que se van a presentar. Entonces, también vamos a tener nuestra matriz de transformación para cada barra, que van a ser 14. Vamos a tener nuestra ecuación para poder, en este caso, ensamblar la matriz global de cada barra. Obviamente esta es una forma, es una ecuación que también se utiliza, ¿no? Para poder ensamblar esta matriz de cada barra, pero también podemos hacerlo de una forma directa. Entonces esto es algo adicional que lo consideré. Y si nosotros realizamos esta operación, vamos a tener como resultado nuestra matriz global de cada elemento. En este caso, esta matriz le corresponde al elemento o a la barra 1. De la misma forma vamos a tener nuestras 14 matrices, los cuales ahora se van a unir, se van a juntar, se van a hacer sumatorias según los valores y los grados de libertad mismos, ¿no? O iguales que se van a involucrar. Entonces solo son sumatorias, pero al final, como tenemos 21 grados de libertad, nuestra matriz de rigidez de la estructura será de 21 por 21. Entonces, de aquí, de este punto, se ensambla la matriz de la estructura. Y como les hice mención, es una matriz de 21 por 21. Entonces, aquí tenemos nuestra matriz de la estructura.
De aquí se va a subdividir en 4 partes, pero el que nos interesa es la submatriz, la K11, que básicamente va a estar involucrado con los grados de libertad libres, que eran del 1 al 11. Entonces, en este caso sería esta matriz. Solo esta matriz nos interesa y esa extracción lo tengo o lo vamos a obtener también en esta parte, donde nos muestra cuál es la submatriz K11 que nos interesa para poder nosotros hallar los cálculos posteriores. Después de ello vamos a obtener el análisis del vector de cargas, el cual vamos a tener las cargas conocidas que van a estar involucrados también con los grados de libertad libres y las cargas totales, donde se va a presentar todas las fuerzas en los 21 grados de libertad. Obviamente solo tenemos una fuerza puntual, por eso solo nos muestra 1. Todos los demás se asigna como 0. Y a partir de ello entonces vamos a hallar lo que es los desplazamientos. Y los desplazamientos vamos a calcularlo de la siguiente forma. La matriz inversa de esta submatriz K11 por las cargas conocidas. O sea, si nosotros realizamos esa ecuación, vamos a obtener los desplazamientos. Y estos desplazamientos tienen que ser los que estamos visualizando en este punto. Entonces ya tenemos los desplazamientos desconocidos que se han calculado con los datos, ¿no?, ya posteriores, anteriores. Y estos son nuestros desplazamientos desconocidos, pero también debemos de tener nuestros desplazamientos totales, que obviamente a partir del grado de libertad 12 hasta el 21 van a ser ceros. ¿Por qué? Porque si recuerdan, estos grados de libertad restringidos no van a poder desplazarse porque presentan apoyos. Entonces, aquí tenemos lo que es nuestros desplazamientos totales. Entonces, aquí es donde les quise mostrar, ¿no?, sobre el gráfico. Aquí es el mismo, solo que está presentando una vista diferente. Entonces, podríamos ir trabajando, a ver, o dándole una forma, el cual se asemeje, ¿no?, al ejemplo. Es una manera quizás de trabajarlo o de verlo, ¿no? Yo en lo personal de verlo de una forma didáctico se podría decir. Entonces esta parte, este nodo es el nodo C, solo que en el ejemplo se encuentra en este punto y en el HM Armaduras 3D se está viendo desde otra vista, desde esta vista lateral. Pero no interesa, entonces aquí nos indica movimiento vertical y movimiento horizontal. Entonces nosotros lo que queremos es que nos muestre esta misma forma y vamos a girar. Ok, como pueden ver, entonces, a ver, nos hemos pasado. Entonces podríamos estar ahí, ¿no?, visualizando más o menos sobre cómo es que nos está mostrando. Ok, aquí hay un pequeño detalle. Por error me parece que el gráfico lo he invertido. Entonces, pero aún así, bueno, esto es algo que lo voy a corregir. Pero si ustedes visualizan, entonces es el mismo gráfico, viéndolo desde ese punto de vista, ¿no? Solo que el detalle es que, a ver, vamos a ver, ok, el detalle es que este nodo C está en el lado opuesto, o sea, este nodo C debería de estar en este lado, solo se ha invertido todos los nodos, pero el gráfico es el mismo. Entonces aquí lo que podemos visualizar es lo siguiente. La estructura de color azul es la estructura de la armadura y las líneas rojas
son los desplazamientos que va a presentar nuestra estructura. Entonces, una forma quizás de sobreentender, ¿no? Cómo son los desplazamientos que se van a presentar. Obviamente estos desplazamientos van a ser mínimos. Si yo lo considero en su escala real, se podría decir, entonces es mínimo. Por ello es que a veces, o lo consideré, ¿no? Esta parte o esta opción para que podamos entender más o menos cómo es que se va a desplazar. Bien, entonces aquí tendríamos, o aquí vamos a poder visualizar ese detalle sobre los desplazamientos. Ahora vamos a visualizar el cálculo de las fuerzas internas. Bien, en esta parte tenemos ese cálculo donde nos va a indicar cada barra a qué fuerza está sometido. Y aquí nos indica que la barra 1 está sometido a tensión con una fuerza de 1.64 toneladas. La barra 2 está sometido a compresión con una fuerza de 1.86 toneladas. Así sucesivamente nos va a referenciar. La barra número 7 no está sometido ni a tensión ni a compresión. A ver, así nos va a mostrar cada uno de estas fuerzas. A ver, vamos a visualizar la barra 7, ok, es esta barra. Entonces nos indica que no va a estar sometido a ningún esfuerzo. Y por último, vamos a tener que visualizar el cálculo de las reacciones. Y aquí vamos a obtener, aquí tenemos nuestra ecuación. Y aquí vamos a tener las reacciones ya no calculadas. A partir de aquí, entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es sumatorias de fuerzas en X, Y y Z y nos debería de dar 0 para cada sumatoria. Vamos a hacer, a ver, esa sumatoria para ver si en realidad cierra, ¿no? O cumple. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dirigirnos a este punto y aquí vamos a considerar X, Y y Z. ¿Ok? Esto es X, el grado de libertad 13. A ver, vamos a ver. Ok, grado de libertad, a ver. Ok, aquí hay un error que he cometido y vamos a visualizar lo siguiente. Yo he considerado 11 grados de libertad, pero son 12 grados de libertad libres. Y a partir del grado de libertad 13, recién empiezan los grados de libertad restringidos. Entonces yo he considerado aquí como que el grado de libertad 2 está restringido. Se puede dar, podría darse que aquí se presente una fuerza o un rodillo inclinado, o perdón, un rodillo que esté restringiendo el desplazamiento en el grado de libertad 12. Pero como estamos trabajando con el HM armaduras, el 3D, no hay ningún problema. Eso se puede corregir a partir de este punto. Entonces lo que haríamos sería, aquí se adiciona uno más, que sería el 12. Y aquí empezaríamos nuevamente 13, 14, hasta el 21. Entonces con ello van a cambiar algunos cálculos. Entonces nos vamos a dirigir directo hacia los desplazamientos y obviamente aquí ya están cambiando porque hace un momento aquí habían ceros. Las fuerzas internas, ahora ya no existe ninguna barra que no esté sometido a ningún esfuerzo, todos están sometidos. Entonces hasta aquí hemos podido notar un pequeño error, pero que se ha podido corregir rápidamente. Y en cuanto a las reacciones, entonces ahora sí están cambiando. Voy a copiar y voy a pegar ahora en este punto. Y como pueden ver, ha variado. Las reacciones han variado, ya no son los que habíamos copiado hace un momento. Entonces voy a borrar todo esto.
y vamos a hacer las sumatorias. Entonces aquí sería x, este valor es para y este otro es para z. Este valor es para x, esta reacción es en y esta reacción es en z. X, y z. Bien, lo que tenemos es una fuerza en el eje z de menos 3.5 toneladas. Entonces lo que haríamos sería en el eje z, aquí pondríamos menos 3.5 toneladas. Y aquí lo que haríamos sería la sumatoria. Pongo igual y pongo suma. Voy a sumar. Aquí se sobreentiende que es 0, solo que el Excel lo lee, ¿no? Trabaja con la mayor cantidad de decimales posibles. Entonces lo recomendable es trabajar, con 5 decimales, que va a ser suficiente. Entonces, si aquí podemos ver, nos indica que es una E menos 14. Entonces nos indica que van a haber, antes de este valor van a haber 14 ceros. Entonces imagínense, 14 ceros, después de ello, recién dentro del decimal 15, y entonces aquí se le considera como 0. Obviamente aquí también nos dije menos 14. Entonces aquí también se hace 0. Entonces esa sumatoria se va a hacer 0. Aquí también haríamos esa sumatoria, que de la misma forma, aquí vamos a redondear estos valores, a 5 decimales, o a 3 decimales. Aquí. Ok, vamos a redondearle a 5 decimales. Entonces, si son 5 decimales, todo esto voy a borrar. Aquí también voy a redondear a 5 decimales. Y si redondeo a 5 decimales, podemos ver que las sumatorias en fuerzas en Y también son ceros. Y por último, las fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en X. Aquí sí nos va a dar 0, ya que nos da las fuerzas redondeados, en este caso a un decimal. Y como podemos visualizar, jóvenes, entonces hemos analizado la armadura mostrado. Y bueno, esto sería todo respecto a este nuevo tutorial. Si ha sido de tu ayuda este tema, espero leerlo en la caja de comentarios. Y si existe alguna duda o alguna pregunta respecto al análisis o a los cálculos que nos ha mostrado el HM Armaduras 3D, de la misma forma les leo, ¿no? en la caja de comentarios. Y por otro lado, también les invito a que compartan estos contenidos, ya que de esa manera estarían apoyando a la comunidad de Merma, sobre todo al canal, y para que de los próximos tutoriales sean mejores, ¿no? O vayan mejorando. Y bueno, eso sería todo. Gracias, saludos.